a la última clase del curso internacional de Estudiando con ganas el electrocardiograma. En esta oportunidad tenemos como ponente el doctor Isaías Ruiz. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Es residente del tercer año de cardiología en el Centro Privado de Cardiología. Muy bien, doctor, le damos la palabra y esto es la presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto a todos y saludos a todos los que están conectados a esta hora un viernes. Así que si ustedes me dicen, pongo la clase, no hay problema. Comenzamos. Empezamos, ¿no? Sí, doctor, puede comenzar. Sí, Dale, doctor. no hay drama. Este, ahí ponemos. Bien. Bueno, este, bueno, como les dije, yo me presento, me llamo Isaías. Soy residente de cardiología de tercer año acá en Tucumán, en Centro Privado de Cardiología. Ahora, para cerrar estas clases que vienen teniendo de electrocardiograma, vamos a ver un tema que es medio complejo, sí, porque hablando de los trastornos hidroelectrolíticos que generan cambios en el electrocardiograma, ya que a este nivel empezamos a ver cómo los procesos que hay a nivel de la membrana plasmática del miocito y los cambios que se generan en la despolarización y la repolarización generan cambios en el electrocardiograma que pueden ser mortales. Entonces estamos hablando de cambios que son muy a nivel de iones, a nivel molecular, así que sí me parece importante comenzar con la definición de qué es un electrolito. Un electrolito son todas estas sustancias, compuestos, átomos, moléculas, que tienen una carga, ya sea positiva o negativa, y que al entrar en contacto con el agua, es decir, con un solvente, tienen la capacidad de transmitir la energía eléctrica. ¿Y por qué para nosotros es súper beneficioso que tengamos energía eléctrica? Bueno, porque nuestro corazón, que es una bomba mecánica que se encarga de mandar la sangre y por lo tanto nutrientes a todos los tejidos, tiene como combustible, por así decirlo, eh, o como motor energético, todo este sistema cardionector que tiene sus propiedades electrofisiológicas, que ya la deben conocer, que son de automatismo, excitabilidad, una vez excitado, capacidad de conductividad y estados de refractariedad para permitir que se contraiga y se relaje de manera eficiente. Entonces, por eso es beneficioso que nosotros tengamos estos iones que transmitan la energía eléctrica a lo largo del corazón y permitan los procesos de contracción y de relajación. Como sabemos, la unidad atómica funcional del corazón son los miocitos. Como toda célula está rodeada de una membrana plasmática y estos iones que nosotros comentábamos al comienzo se van a comunicar con la membrana plasmática y por lo tanto con la célula miocárdica a través de canales proteicos que van a permitir la entrada y la salida de estos iones. Y estas entradas y estas salidas de estos iones van a generar cierta polaridad que ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Esto, un poco para repasar, nada más valores normales de los principales iones que vamos a estar viendo en esta clase. El sodio, valores normales de entre 135 y 145. Con respecto al sodio, en esta clase no vamos a hablar sobre del sodio respecto a trastornos a nivel electrocardiográfico, porque la realidad es que no genera tantos problemas, sino que estos son más bien a nivel neurológico, sobre todo con el edema cerebral que genera la hiponatremia, así que eso sería apartados para otro tipo de clases. Sí, vamos a enfocarnos en lo que es el potasio, el magnesio y el calcio.
supuesto están los valores normales para que los vayamos repasando. Como dijimos, los iones van a interactuar a un lado o al otro de la membrana mediante estos canales proteicos, ¿sí? Y van a generar una polaridad, es decir, que de un lado o otro de la membrana sea ya sea positivo o negativo. En el caso del medio intracelular, sabemos que tiene una polaridad negativa, no solo gracias a la bomba de sodio-potasio que todo el tiempo está sacando 3 sodios e ingresando 2 potasios mediante el gasto de ATP, sino también que tenemos proteínas a nivel intracelular que tienen carga negativa y que se deben quedar ahí por su elevado peso molecular y eso le da una carga negativa. Por otro lado, a nivel extracelular, lo que predomina es el sodio y le da esa carga positiva a nivel extracelular. Por lo tanto, a nivel de reposo, decimos que el potencial de membrana tiene una carga negativa. Bien, con esta imagen nosotros ya vamos como complejizando todo lo que venimos viendo. Ya vemos que está el corazón, que es una estructura mecánica, que dentro de sí tiene el sistema cardionector, que va a interactuar con estos diferentes iones a lo largo de las diferentes partes del músculo cardíaco, que son las aurículas, los ventrículos y estos aparatos del nódulo sinusal y el nodo auriculoventricular. ¿Por qué es importante hacer estas aclaraciones? Porque como vemos a nivel de las aurículas, a nivel del nódulo sinusal y aurículo-ventricular, las células nodales tienen mayor dependencia por lo que es el calcio, como vemos acá en la imagen superior, mientras que si avanzamos hacia los ventrículos y el resto de músculos a nivel auricular que no forman parte del sistema nodal son más dependientes de lo que son el sodio. Y esto sí es importante porque vamos a ver que en base a esto generan diferentes curvas de despolarización. Es decir, de pasar de ese potencial de reposo que dijimos que es negativo a un potencial de acción que permita al músculo contraerse y luego relajarse y formular de esa forma todo el ciclo cardíaco. Eh, Como vemos acá a nivel de las fibras Purkinje, se ve este potencial de acción que es típico de las células auriculares y ventriculares, que tiene esta meseta y está caracterizado por tener estas 4 fases que ya la vamos a ver después. A diferencia de lo que sucede en el nódulo sinusal, que tiene estos potenciales que carecen de meseta, aunque incluso le faltan algunas fases, como ven, tienen fases 0, 3 y 4. No vamos a ahondar mucho en este tema, pero es para hacer recordar que las células del nódulo sinusal tienen automatismo propio, y por como ven ahí en la fase 4, esa fase 4 es la que hace referencia al automatismo cardíaco y propaga todo el tiempo impulsos que se generan de manera automática, a diferencia de los potenciales de acción del resto del músculo cardíaco, que como ven sí tiene un periodo isoeléctrico, que es el que se condice a nivel de los complejos del electrocardiograma. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es ver que los procesos de despolarización y repolarización que se producen a la membrana van a generar lo que son las ondas P, complejos QRS y ondas T, que no son más que procesos de contracción y relajación que se traducen en la actividad mecánica del corazón. Así que fisiopatológicamente estamos viendo eso. Trastornos hidroelectrolíticos van a generar alteraciones en la despolarización y repolarización, y estos se van a traducir en cambios electrocardiográficos que generan arritmias mortales. La idea es no llegar a eso. Entonces, sí, no podemos hablar de los trastornos sin repasar cómo es la curva que genera el potencial de acción en las células cardíacas, ¿sí? Como sabemos, la célula tiene el poder de ser excitable. Entonces, como vemos ahí al inicio, hay una corriente eléctrica que hace pasar el potencial de reposo de la célula, que como dijimos es negativo y se encuentra en los menos 90 milivoltios, hace generar un potencial de acción que hace que la célula cada vez sea más positiva hasta pasar lo que se conoce como un umbral,
Una vez que pasa este umbral, se genera una entrada masiva de iones positivos, ya vamos a ver en este caso es el sodio, que va a despolarizar a la célula, ¿sí? Eso va a hacer referencia a lo que es la fase cero. Se va a continuar de una fase uno de repolarización temprana, una fase de meseta por la entrada de calcio que va a favorecer la contracción, y luego una fase de repolarización rápida hasta que llega nuevamente a la fase de reposo, que se corresponde a la línea isoeléctrica del electrocardiograma, y repetir nuevamente cada ciclo. Así que básicamente para hacerlo un poco más complejo, simplemente le agregamos en qué parte de estas fases de la despolarización y repolarización actúan estos iones que son los que vamos a ver que se ven alterados. En la fase cero, la despolarización se produce por la entrada masiva de iones sodio. En la fase uno de repolarización temprana, se produce ya que se abren canales que hacen que salga el potasio, ¿sí? Y simultáneamente se está formando la fase 2 que permite que entre calcio, y este calcio son canales lentos, por eso permite que haya una meseta, y es la que va a permitir que haya un periodo de contracción efectivo, seguido del proceso de relajación. Para que se relaje, el músculo se tiene que repolarizar, es decir, tratar de acercarse cada vez más a su potencial de reposo, y eso lo va a hacer mediante la salida de potasio. Llegando a una fase 4, que es el potencial en reposo, que a su vez está mantenida por la bomba sodio-potasio, que como vemos saca 3 sodios e ingresa 2 potasios. Para completar todo este periodo de potencial de acción, es importante recordar que la otra propiedad que dijimos que tiene el sistema electrofisiológico del corazón son la refractariedad. Hay una fase que tiene un periodo refractario absoluto, que es desde que comienza el complejo QRS hasta la primera cuarta parte de la onda T, en donde absolutamente ningún estímulo va a hacer que se desencadene otro potencial de acción, ya que la célula se encuentre totalmente en estado refractario. Sin embargo, hay otro periodo, que es el que sigue después de esta cuarta parte, a nivel de la onda T, cuando se está repolarizando, que es un periodo refractario relativo, en donde si se encuentra un estímulo supraumbral, es decir, mayor al que había generado el inicio del estímulo, sí se puede generar un potencial de acción. Y eso es muy importante porque puede ser motivo de generación de arritmias ventriculares. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando hablamos del trastorno de potasio, vamos a comenzar, sobre todo vamos a hablar del potasio, porque es el principal que genera cambios a nivel electrocardiográfico. Como vemos acá, a nivel rojo se encuentra en un complejo QRS totalmente normal, y vamos a ver cómo se va deformando a nivel azul el, el complejo QRS, adoptando formas totalmente diferentes que no tienen sentido con la normalidad. A medida que avanza, esto se ve en el caso de la hipocalemia. Después lo vamos viendo esto. Y en este caso, el ejemplo en la hipercalemia, exceso de potasio. Comenzamos con la hiperpotasemia, es decir, un potasio en sangre mayor a 5.000 equivalentes. Entender las causas le agrega un contexto clínico. ¿Por qué esto es importante? Porque como vemos, la principal causa de muerte y principal patología a nivel cardiovascular es la cardiopatía isquémica, los síndromes coronarios. Muchas veces vamos a ver que estos pacientes se presentan con cambios en el electrocardiograma que pueden simular cambios que vemos en los síndromes coronarios, pero a todo esto hay que agregarle un contexto clínico. Si no, estamos presentando un paciente con cambios en el electrocardiograma como si fuera que tiene un síndrome coronario, cuando el paciente ni siquiera tiene dolor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, entender las causas le agrega un contexto clínico. Por ejemplo, las causas de hiperpotasemia pueden ser un exceso en el aporte. Pasamos de una hipopotasemia, intentamos reponerle potasio, no hicimos los controles ni los cálculos adecuados y realizamos transfusiones masivas. Por ejemplo, una disminución en la excreción. ¿Por qué no se va a eliminar el potasio? Bueno, porque no lo puedo excretar. Por ejemplo, una insuficiencia renal. En cardiología nosotros también usamos muchos eh,
medicamentos que pueden aumentar el potasio en sangre, como el uso de diuréticos de ahorradores de potasio, como el espironolactona, los IECA y los ARA2, que sabemos que tenemos que controlarlos estrictamente porque también generan un aumento de potasio. Y esto que siempre vamos a ver con el potasio, que es la redistribución, cómo el potasio va y viene, entra y sale a nivel intracelular, según las variaciones que hay, según acidosis metabólica, la insulina, por ejemplo, un síndrome de lisis tumoral va a sacar todo el potasio que está dentro de la célula. ¿Qué es lo que pasa con la hiperpotasemia y por qué genera estos cambios a nivel electrocardiográfico? Bueno, lo que pasa es que acorta la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Como yo tengo eh, el potasio aumentado en sangre, la brecha entre lo extracelular y lo intracelular se acorta. Este acortamiento hace que el potencial de reposo se vuelva menos negativo, es decir, en vez de estar en menos 90 milivoltios, se acerque aproximadamente a los menos 70 milivoltios, menos 60 milivoltios, a medida que va avanzando el aumento del potasio. Y esto, en un principio, parecería favorecedor, porque al estar más cerca del umbral, parecería que la hiperpotasemia lo hace más excitable al músculo y por lo tanto se va a permitir despolarizar. Esto sí es verdad, pero esto es al inicio. Y como todo mecanismo en la medicina, tienen su claudicación. Y cuando claudican, se genera un bloqueo de la generación y la propagación del potencial de acción. Así que al generar estos bloqueos, y un enlentecimiento en la propagación del potencial, no va a ser raro encontrar en la clínica síntomas de debilidad muscular, parestesia, parálisis flácida, hasta complicaciones más graves que son las arritmias ventriculares y la sistolia. Por otra parte, sí es verdad que esto es muy raro encontrar esta hiperpotasemia, sobre todo se lo va a ver en los pacientes renales, y pueden pasar totalmente desapercibidas y la detectamos a nivel del laboratorio y el electrocardiograma. Cuando estudiamos la hiperpotasemia, hay varios cuadros, las suelen clasificar en leves, moderadas, severas, ya que a medida que van aumentando los niveles de potasio, se van generando trastornos electrocardiográficos característicos. Por ejemplo, esto es un complejo electrocardiográfico normal, con un potasio que está entre 3,5 y 5. Los primeros trastornos se comienzan a ver a nivel de 7.000 equivalentes por litro de potasio en sangre, y lo primero que comienza a aparecer son trastornos en la repolarización. Por eso vamos a ver que aparecen estas famosas ondas T picudas, que se les suele decir que son ondas T altas de alto voltaje y a la vez simétricas. Es importante saber esto de la simetría porque ninguna onda T que sea simétrica va a ser normal. Las ondas T en su normalidad son totalmente asimétricas, como vemos acá en el ejemplo del comienzo. Estas ondas T picudas se producen por una repolarización temprana que genera la elevación del potasio. Y sí lo podemos confundir, como dije, con los procesos de inicio de isquemia subendocárdica en un síndrome coronario que también generan estas T picudas, así que, como dijimos, hay que agregarle un contexto clínico. Sin embargo, este proceso de repolarización temprana, cuando claudica, va generando disminución a lo largo de la transmisión del impulso. Entonces lo va haciendo más lento. Entonces vamos a ver que comienzan a aparecer esto, que son PRs cada vez más alargados, ondas P más planas, los complejos QRS se van cada vez más ensanchando, ya ni siquiera aparecen las ondas P, hasta niveles extremadamente altos de potasio, más de 10.000 equivalentes, donde vamos a ver que la diferencia entre ondas P, complejos QRS y ondas T no se pueden percibir. Estos se llaman complejos sinusoidales y son la etapa previa a lo que son fibrilación ventricular y asistolia, y por lo tanto la muerte de los pacientes. Y es la razón por la cual la gente dice, si me quiero morir, pásenme rápidamente 20 ampollas de potasio. Va a terminar en fibrilación ventricular y posteriormente
asistole. Entonces, pero entender los cambios a nivel electrocardiográfico y qué se produce a medida que va aumentando el potasio, se, se lo pueden saber esto de memoria. Sin embargo, es importante saber el por qué se produce esto. La hiperpotasemia va a actuar a nivel de la fase 4, es decir, cuando la célula se encuentra en reposo. Como dijimos, que genera un potencial de reposo que es menos negativo, es decir, que se acerca más al umbral excitatorio. Nosotros podríamos pensar que eso es bueno, porque al estar más cerca del umbral va a ser más fácil la despolarización. Y la despolarización, como sabemos, depende de la entrada de sodio. Pero, ¿qué es lo paradojal en esto? Que a pesar de que el umbral está más cerca, que el potencial de reposo está más cerca del umbral, esto hace que los canales de sodio se encuentren inactivos y genera una conducción más lenta. ¿Y por qué se produce esto? Porque una vez que se genera un cambio conformacional debido a que llega un voltaje y hace abrir estos canales dependientes de voltaje, van a hacer que ingrese el sodio. Van a abrir las compuertas, como vemos acá, y el sodio va a ingresar. Pero va a haber una etapa final en donde las compuertas van a estar cerradas e inactivas. Y la razón por la cual van a volver a abrirse para que vuelva a ingresar el sodio y genere una despolarización es que ese potencial vuelva a estar lo más polarizado posible, es decir, en los menos 90 milivoltios. Pero como dijimos que el potencial en la hiperpotasemia es menos negativo, alrededor de los menos 70, ese potencial de menos 90 nunca va a aparecer. Es más, cada vez se va a alejar más de eso y cada vez más va a inactivar canales de sodio. Entonces la conducción cada vez va a ser más lenta y por lo tanto los complejos QRS se van a ensanchar más. Debido a que la conducción cada vez más lenta, vemos estos complejos ensanchados que van a terminar con la fusión de los complejos QRS y las ondas T, generando este patrón sinusoidal que es totalmente inestable y va a terminar en fibrilación ventricular. Otra cosa, eh, otro, en la otra etapa en la que actúa la hiperpotasemia, en la fase 2-3 de la repolarización, ¿sí? Como dijimos al comienzo, la repolarización es precoz y eso es lo que genera esas famosas ondas T picudas, hasta que los mecanismos claudican y hace que la salida de potasio se vuelva cada vez menos eficientes. ¿Y por qué pasa esto? Porque el potasio que sale en la etapa 3 y permite la repolarización se activa gracias a la despolarización. Y como dijimos, a medida que va aumentando los niveles de potasio, estas células ya no están en los menos 90 milivoltios en hipotensión de reposo, sino que cada vez están más cerca de los menos 70, menos 60, cerca del umbral. Entonces, los canales de sodio que generan la despolarización comienzan a inactivar cada vez más. Entonces, si están inactivos, no van a activar los canales que abren el potasio en la repolarización y por lo tanto la salida cada vez va a ser menos eficiente y de ahí que se encuentra el problema en la repolarización. ¿Sí? Acá vemos el ejemplo de la repolarización precoz antes de que claudiquen los mecanismos que generan estas ondas T bien picudas que a veces suelen sobrepasar lo que es el complejo QRS. Acá se lo ve mucho más evidente en las precordiales, estas ondas T súper picudas. Y de esa forma ya podemos razonar bien por qué se produce cada alteración a nivel de la hiperpotasemia. Como dijimos, repolarización precoz al inicio, hasta que claudican los mecanismos que hacen enlentecer toda la traducción del impulso y hacen complejos cada vez más anchos hasta fusionarse. Tratamiento, no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero simplemente en la hiperpotasemia. Nosotros en la unidad coronaria hacemos lo que son las soluciones hipokalemiantes. Para los pacientes que ya comienzan a tener potasio más de 7, le damos gluconato de calcio, que es un estabilizador de la membrana. Que lo hace,
que lo hace restablecer el umbral de excitación, perdón. Bueno, este, luego tenemos el tema de la insulina y los beta-agonistas por el tema de la redistribución. Se lo puede acompañar de diuréticos de asa para favorecer la excreción del potasio y bicarbonato en el caso de que haya una acidosis. En el caso de la hipopotasemia, menor de 3,5, volvemos a lo mismo. Causas. ¿Por qué estoy perdiendo potasio? Bueno, lo puedo perder por el riñón. Estoy metiendo diurético de más, tengo un hiperaldosteronismo, lo estoy perdiendo de manera gastrointestinal, vómitos, diarreas crónicas, y volvemos con el tema de la redistribución a nivel intracelular. ¿Qué es lo que pasa con la hipopotasemia? Pasa, obviamente, al revés que el potasio, que la hiperpotasemia. Como dijimos, en la hiperpotasemia, el umbral, el potencial del reposo se acercaba más al umbral de excitación. Por el contrario, el potasio bajo va a alejarlo más del potencial umbral de excitación y hace que la membrana se hiperpolarice. Eso la hace menos excitable y por lo tanto el músculo esquelético y cardíaco va a estar más lento en generar el potencial de acción. Esto se va a traducir en una clínica de debilidad muscular, calambre, constipación, hasta arritmias graves, donde entra en este apartado lo que son las famosas torsadas de punta. Al igual que en la hipercalemia, los trastornos a nivel del electrocardiograma van avanzando a medida que el potasio va disminuyendo. Y como dijimos, en la hipocalemia, la membrana se hiperpolariza, entonces eh, despolarizarse se vuelve cada vez más lento. Y esto se traduce en una prolongación de lo que es el intervalo QT, y ya vamos a ver cuáles son y trastornos a nivel de la repolarización, como por ejemplo ven acá, que es una depresión del segmento ST, que se puede confundir de vuelta, como dijimos, con cardiopatía isquémica, por eso hay que agregarle contexto clínico. ¿Qué va a pasar a nivel de la hipopotasemia según vaya bajando? Acá tenemos un electrocardiograma normal con un QT normal, que es entre 440 a 460 milisegundos, según si sean varón o mujeres. A medida que vaya disminuyendo el potasio, podemos ver los trastornos de repolarización que aparecen esta famosa onda U, que no suele aparecer normalmente, y hace referencia a la repolarización de la fibra de Purkinje. Como vemos, esta repolarización enlentecida permite que empiece a aparecer esta onda U, que puede ser indicativo de que hay una hipocalemia, ¿sí? Y poco a poco, además de esta onda U, vamos viendo cómo el intervalo QT se va alargando y esto genera cada vez más este riesgo de generar arritmias ventriculares tipo torsada de punta, que son totalmente mortales, ¿sí? Vemos que en este ejemplo del electrocardiograma, el intervalo QT se puede aumentar a expensas de una onda T que es mucho más larga, ¿sí? Una forma rápida de ver sin estar contando cuadritos si tiene más de 460 milisegundos es ver entre complejo QRS y QRS si por lo menos llega a la mitad de la onda T o la sobrepasa. Si vemos que es más de la mitad o está ahí en el borde, nos debería llamar la atención y deberíamos comenzar a contar si es un QT prolongado, porque tiene este riesgo de arritmia tipo torsada de punta. También vemos que lo puede hacer no a expensas de una onda T prolongada, sino de todo un complejo ST que está ensanchado y como vemos, esto sobrepasa la línea media y entonces sin contarlo nosotros podemos ya ver que es un QT prolongado, riesgo de torsada de punta. Otra cosa que vemos acá, infradesnivel del ST, debido a trastorno en la repolarización, que también es propio de la hipocalemia, hay que agregarle de vuelta contexto clínico. Con respecto a la onda T que vemos acá con un infradesnivel, esto que vemos acá es la onda U. Por eso, cuando nosotros contemos el intervalo QT, es importante que no la tomemos a la onda U porque nos va a dar un QT mayormente prolongado, sino que lo hagamos como la imagen de acá en azul,
donde no contamos a la onda U para contar el intervalo QT, desde el complejo QRS hasta el fin de la onda T. Así que aquí pasa lo que ya veníamos previniendo. Un QT prolongado termina en una arritmia tipo torsada de puntas, que es todos estos complejos aberrantes y polimorfos que aparecen a nivel del electrocardiograma. ¿Y por qué se produce esto? La arritmia tipo torsada de punta se debe a lo que es un fenómeno de taquiarritmia por actividad desencadenada. ¿Qué quiere decir esto? Que se da cuando el potencial de acción está anormalmente prolongado. Como dijimos en la hipocalemia, la repolarización cada vez más se va alargando y ese alargamiento predispone a que aparezcan estos postpotenciales, que son procesos de despolarización espontáneo que son prematuros, ¿sí? A ver, ¿cómo lo van a entender más a estos potenciales con esta imagen? Este es un proceso de despolarización normal, como habíamos visto, del músculo ventricular, ¿sí? Un postpotencial, como lo dice su palabra, es que significa que aparece un potencial sobre el potencial que ya se encontraba apareciendo. ¿Ven? Estamos sobre el potencial de acción y aparecen otros potenciales, es decir, que son postpotenciales. Y estos se dividen en precoces o tardíos, según si aparezcan en la fase 2 o en la fase 3, son precoces; si aparecen en la fase 4, son tardíos. Y estos se deben a la permanencia de apertura de canales que aparecen en cada una de estas fases. Pero para que tengan en claro, simplemente tienen que llevarse a la casa que este, son potenciales que aparecen sobre el potencial de acción y aparecen debido a que el proceso de repolarización se prolonga, como en la hipocalemia. Y esto va a generar, a nivel de lo que son las ondas de despolarización, postpotenciales que se van a ir perpetuando, que a nivel electrocardiográfico se ven como estos, que son la torsada de punta, arritmia ventricular. Acá no hay latidos efectivos, el corazón está totalmente en paro cardiorrespiratorio. Así que así de malignas serían las hipocalemias también. Saliendo un poco ya del potasio, hablamos del calcio y el corazón. Como sabemos, el calcio es clave en la fase 2, en la fase de meseta, la fase que favorece la contracción. Modula, por lo tanto, la contracción y la repolarización cardíaca. Y sus cambios van a estar influidos sobre todo en lo que es en el intervalo QT, ¿sí? La hipocalcemia va a generar un QT prolongado y al igual que la hipopotasemia, QT prolongado es igual a riesgo de actividad desencadenada que genera torsada de puntas. La hipercalcemia, por lo tanto, genera lo contrario, genera QTs totalmente cortos, que esto parecería en principio inofensivo, pero ya vamos a ver que tampoco es bueno. Vamos a explicarlo cada paso. Esta imagen explica un poco lo mismo: hipocalcemia QT prolongado, hipercalcemia QT corto. ¿Qué es lo que está pasando? El QT prolongado ya lo entendimos con la hipocalemia, predispone a postpotenciales que desencadena torsada de punta. El QT corto genera una repolarización demasiado rápida, ¿sí? Esto acorta el periodo refractario efectivo y esto parecería bueno, pero sin embargo no, ya que el nódulo AB y las fibras de Purkinje quedan totalmente expuestas a ser sobreestimulados o fatigados debido a esta repolarización tan corta. Y esto termina deprimiendo el automatismo y enlenteciendo la conducción a nivel de las células nodales, lo cual puede terminar en bloqueos y asistolia. Por lo tanto, un QT corto tampoco sería beneficioso por esto de que deprime el automatismo cardíaco al deprimir las células nodales, ¿sí? Y eso se va a, a transmutar en bloqueos y asistolia. Como vemos acá en el electrocardiograma, podemos ver que esto es un QT corto, ¿sí? Por trastorno de calcio. Si esta sería la línea media, vemos que está por detrás de la mitad, ¿sí?
Entonces no hace falta ni siquiera contar los cuadraditos, ya sabemos que estamos frente a un QT corto, podría estar frente a una hipercalcemia. Por último, el tema de el magnesio y el corazón. Eh, ¿Qué pasa? En los procesos de despolarización que nosotros vimos a nivel del músculo ventricular, no nombramos en ninguna parte el papel del magnesio. Esto es porque es un cofactor enzimático que modula los canales iónicos del calcio y del potasio principalmente. Por lo tanto, las causas y la clínica son similares a los trastornos del potasio y del calcio, es decir, van de la mano con el magnesio ya que es un cofactor enzimático. ¿Qué va a pasar? Una hipomagnesemia va a generar los mismos trastornos que podría generar una hipocalcemia o una hipocalemia, que son QT largo, onda zoom y terminar en torsada de punta. Lo que pasa es que el magnesio inhibe la entrada excesiva de calcio a la célula. Por lo tanto, si falta calcio, hay inestabilidad de la membrana y mayor riesgo de generar postdespolarizaciones que generan torsada de punta. En la hipermagnesemia pasa lo mismo que se produciría, por ejemplo, en una hipercalemia, PR largo, QRS ancho, y esto termina en bradicardia y asistolia. Lo que pasa es que el exceso de magnesio bloquea los canales de calcio y potasio, enlenteciendo la conducción, y por eso terminamos con QRS ancho, bradicardia y asistolia. Acá, para ejemplificar lo de la hipermagnesemia, como está todo enlentecido, al igual que la hipercalemia, tenemos intervalos PR prolongados, como podemos ver acá, más de 200 milisegundos, QRS anchos, totalmente anchos, ni siquiera hace falta contarlo, que vemos en la hipermagnesemia, y en la hipomagnesemia, para que no se olviden de todo esto, la famosa torsada de punta. Aparece en todos lados. Y esto es súper importante y el mecanismo de que lo genera, que son los postpotenciales, se lo ve no solo en estos trastornos hidroelectrolíticos, sino también en las bradicardias, porque las bradicardias también prolongan los procesos de repolarización. Entonces esto vamos a ver también muy seguido en lo que son los bloqueos auriculoventriculares o en las bradicardias extremas, que también generan estas torsadas de punta. En el caso de que sean por bradicardia, el tratamiento es aumentar la frecuencia cardíaca, ya sea con fármacos o mediante la colocación de marcapasos que aumenten la frecuencia, ¿sí? E incluso cuando todo este tratamiento es refractario y es producido por una bradicardia, la torsada de punta, en la unidad coronaria solemos ponerle magnesio, por esto que dijimos que son estabilizadores de la membrana, por este factor coenzimático que tienen, y suelen ir muy bien con las torsadas de puntas y las suelen revertir. Como conclusiones, los trastornos hidroelectrólicos generan alteraciones a nivel de la despolarización y repolarización. Estos cambios se ven en el electrocardiograma e identificarlos y encontrar la causa, repito, contexto clínico, ayuda a prevenir las arritmias mortales. Muchas gracias. A ver, Perfecto, doctor. Muchas gracias. Dentro de lo que están aquí presentes, ¿tienen alguna pregunta? sí, Las pueden escribir en el chat del Zoom para irlas escribiendo. perdón, no se escucha bien, ¿no? Sí, sí, las escucho bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber escuchado. Doctor, como parte de la dinámica de estos colegios, usted nos tiene que dar una palabra clave para llenar la asistencia de los participantes. Perdón, como que debo unas palabras Una clave. palabra clave, sí, referente al tema que ha dictado.
Bueno, sobre todo lo que habíamos dicho, no es muy común esto de ver. De hecho, yo en los 3 años que llevo en la residencia de cardiología nunca vi, este, por ejemplo, que lleguen a tener estos patrones sinusoidales en la hipercalemia o llegar a tener torsada de punta debido al potasio, porque de hecho son cosas que los iones se piden totalmente en los laboratorios de rutina y son modificados rápidamente, y esto casi no se llega a ver porque no se deja que pase. Los pacientes, sobre todo renales, que ya empiezan a tener potasio más de 7, no esperamos que tenga 10 de potasio y genere asistolia o fibrilación ventricular. Ya se lo pone en diálisis de emergencia y por eso no son tan comunes. Lo que sí me parece importante son detectar estas alteraciones precoces, sobre todo la onda T picuda, la depresión del segmento ST, y si el paciente no es un hipertenso, diabético, obeso que presenta ANGOR, pensar también que no todo es cardiopatía isquémica, sino que también puede ser un trastorno hidroelectrolítico que está avisando que algunos de estos elementos hidroelectrolíticos está alterado. Me parece que eso es lo principal. Y de ahí es identificar la causa y tratarlo, nada más que eso. Perfecto, doctor. Para los chicos, la palabra sería para la asistencia, vamos a tomar como palabra clave, en este caso potasio. En unos minutos se les estará enviando el enlace de asistencia. Y también queremos dar gracias al doctor por haber sido partícipe de esta última presentación del curso internacional Estudiando con Ganas de Electrocardiograma, y agradecemos al igual la participación de todos los aquí presentes, tanto en la reunión Zoom como en la transmisión en vivo realizada por Facebook en estos días de actividad. Al igual agradecer también a los organizadores, en este caso eh, contamos con lo que es, en este caso Argentina, con Chile, Ecuador, con México. Agradecerles por esta actividad que se han venido brindando. Eso sería todo con respecto a esta presentación. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿Puedo preguntar doctor. algo, Doc? Ahí hay una pregunta, a Sí. ver. Sí, es que no podía levantar la mano, perdón. Sí, tengo una duda, Doc. En la hipercalemia a causa del aumento del potasio, en los tratamientos dijo que dábamos gluconato de calcio y después dábamos diuréticos de asa y agonistas beta 2. Como agonista beta 2 generalmente, ¿qué utiliza? ¿Salbutamol o qué es lo que utiliza? Salbutamol. Salbutamol está en todos lados. eh, Le damos nebulizaciones y eso ayuda a la redistribución y hace que el potasio entre a la célula y no esté tanto en el medio extracelular, que es lo que está generando la hiperpotasemia. Sí, el tema, sobre todo el gluconato de calcio, como dijimos, es el estabilizador de la membrana, ya que hace que vuelva a tener ese potencial de menos 90 milivoltios, donde todo está normal. Y respecto al diurético, a ver, la furosemida como efecto secundario tiene pérdida de potasio y hacerlo orinar más va a hacer que salga más potasio, ¿sí? Se hace de todo en el tratamiento médico para tratar de que el potasio vuelva a la normalidad. Y si con eso no se puede, eh, y es un paciente renal, hay que hacer diálisis de emergencia. Otra pregunta, Doc, perdóneme. En las hipocalemias por la disminución del potasio, ahí también vamos a tener alteraciones a nivel electrocardiográfico, ¿no? De la onda U, la depresión de CT. Entonces, ahí también como tratamiento también se daría lo mismo, gluconato de calcio, igual. No, ahí el tratamiento es simplemente reponer potasio, ¿sí? Te falta potasio, lo repones. Hay varias fórmulas, me pareció más engorroso colocar todas esas fórmulas, más allá del tema este que tienen muchos vaivenes con respecto a los milivoltios, para agregarle tantas cosas numéricas, pero simplemente hay que reponer potasio. Y no,
no es tan importante en sí si es bueno hacer todos los cálculos y ver cuánto se va a aumentar los 1000 equivalentes de potasio de forma específica, pero la realidad es que vamos a pedir controles de laboratorio en estos pacientes al muy poco tiempo, cuidándonos también de no pasar a esto, que era la hipercalemia, con un pasaje excesivo de potasio. Y sobre todo con el potasio, con las cargas que hacemos, si tenemos muy en cuenta que el potasio irrita mucho a nivel de las venas periféricas. Entonces, si vamos a hacer carga de potasio, sí solemos pensar en ponerle vías centrales a los pacientes donde no se vean tan dañadas estos accesos periféricos. Así que eso sí es otra cosa a tener en cuenta. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Sí, en el caso de los diabéticos, ahí veo el manejo es de la misma forma de la hiperpotasemia, eh, ya que se va haciendo un juego de administrar insulina y también administrar dextrosa, ¿sí? Para que no haya ni hipo ni hiperglucemia. Así que es igual para cualquier paciente. Vamos teniendo en cuenta eso. Bueno, creo que ya se resolvieron todas las dudas. Me parece que no hay más. Así que, bueno, muchas gracias, Doc, por su gran disertación y por siempre colaborar a la cuestión académica. Así que, bueno, que tenga buenas noches. Muchísimas gracias y en cualquier otro curso estaremos en contacto. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por escuchar viernes a la noche. Así que suerte a Gracias, todos. Doc. Chao, chao. Chao, chao. Y bueno, con respecto a lo que sería el tema del examen final, ya le vamos a escribir bien por el grupo, pero en principio sería para el viernes o sábado de la próxima semana. Bien, así tengan tiempo de repasar las clases y poder sacar 10. Y ahora sí, muchísimas gracias y el link nos estaremos pasando también por los grupos.